Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Somos Nosotros. Hay dos realidades que están golpeando en forma muy severa a todos los ciudadanos, a la sociedad argentina en estos días. Bueno, sin duda la crisis socioeconómica, producto desde luego de la historia argentina y obviamente de los efectos de la pandemia, de las cuarentenas, y al mismo tiempo una explosión de inseguridad con crímenes muy violentos, con mucha violencia, particularmente en el conurbano, pero en general en los centros urbanos. Un capítulo, este último, donde en alguna medida, bueno, algunos sectores del gobierno, bueno, finalmente promovieron, directa o indirectamente, junto a algunos sectores de la justicia, la liberación de por lo menos 3.000 delincuentes. Ustedes recuerdan, por allí por el mes de abril, con la cuestión del coronavirus en las cárceles. Y la realidad es que esta situación se convierte en un problema muy severo, tanto la crisis socioeconómica, la situación, por supuesto, de la pérdida eventualmente del poder adquisitivo, el peligro de una inflación que pueda acelerarse porque el gobierno tiene que seguir asistiendo, tiene que seguir emitiendo, tiene que seguir profundizando el déficit fiscal, pero al mismo tiempo tiene que evitar, obviamente, que se acelere la inflación mirando incluso el corto plazo. Y naturalmente los dos temas, evitar un golpe inflacionario y frenar una escalada de inseguridad muy complicada y sobre todo muy complicada en los sectores, bueno, que de alguna manera, bueno, más están identificados con el voto del peronismo, del oficialismo y particularmente de quienes se identifican con todo lo que representa Cristina en el conurbano, en los sectores obviamente más golpeados, tanto por la crisis socioeconómica, también por la inseguridad, con episodios realmente muy complicados, con una violencia creciente, porque según informes de la policía, que comentaba esta semana Beto Valdés, y vamos a hablar mucho con él hoy de ese tema, bueno, evidentemente el hecho de que aparezcan vecinos que responden armados genera que la delincuencia, bueno, profundice la violencia en eventualmente futuros delitos. Así que la situación realmente es complicada, insisto, mirando para el gobierno lo inmediato y también mirando el año electoral, porque en definitiva, bueno, un escenario de inflación y obviamente violencia urbana en términos de mayores crímenes no es, lógicamente, el mejor escenario para enfrentar las elecciones. Y cualquiera sea el proyecto político del gobierno, con el presidente Alberto Fernández y los albertistas, con Cristina y eventualmente todo lo que representa el cristinismo y eventualmente los herederos de Cristina, o incluso con el propio Sergio Massa, bueno, todo eso requiere, por supuesto, ganar las elecciones el año que viene. Y en el frente de la seguridad, allí, bueno, aparece en alguna medida un arco libre para la oposición. Hoy va a estar con nosotros Patricia Bullrich, que de alguna manera representa, casi yo diría, de lo más eficiente que representó la administración Macri en materia de seguridad, en materia de la percepción de bueno, un gobierno que estaba más del lado de las víctimas que del lado de los delincuentes. Y eso es un problema también para el presidente Alberto Fernández hoy, porque en alguna medida, bueno, toda la cultura del falso garantismo, que prácticamente ha derivado en un abolicionismo penal, y bueno, está muy identificada
con la coalición del gobierno, no solamente con el cristinismo. Fíjense que hay un detalle de todo este debate a propósito de la reforma judicial, donde naturalmente hay muy razonables advertencias de los analistas políticos, de los analistas jurídicos, que aquí por ahí estamos frente a una maniobra para encubrir impunidad o para buscar impunidad e encubrir corrupción, pero más allá de eso, fíjense que en alguna medida estamos viendo un homenaje a toda esa corriente de pensamiento penal en la Argentina, y bueno, que tiene mucho que ver con esta dificultad que tiene la Argentina para mantener ya no delincuentes comunes o ladrones o eventualmente corruptos condenados, sino la dificultad que hay en Argentina para mantener homicidas en las cárceles, violadores en las cárceles. Ahora, digamos, toda esa cultura abolicionista es la que ahora va a recomendar los cambios al Código Penal. ¿Tiene eso que ver? ¿Va a ayudar eso a la urgencia que hoy tenemos los argentinos? Vamos a hablar de ese tema también hoy con Patricia Bullrich respecto de qué es lo que nos espera en materia de seguridad también en este contexto. Y por supuesto, en el terreno económico, en realidad el mundo económico está mirando después del arreglo de la deuda. Claro, en estas horas empezaron otra vez los nervios porque, como todavía formalmente el último plazo es el 4 de agosto, que es el martes que viene, y tanto los acreedores dicen no nos movemos de la nuestra, y el gobierno también está diciendo no nos movemos de la nuestra, se suponía que se iba a dar más plazo para abrir una negociación y tratar de partir al medio. Hay quienes están incluso recomendando que tal vez la solución sería buscar un mediador, como en su momento ordenó el juez Tomás Griesa, ¿se acuerdan? En el año 2014, no era lo mismo, ahí había un juicio y se lo buscó a un abogado de Wall Street, Daniel Pollack, que fue el que acordó de alguna manera entre el entonces equipo de Cristina Kirchner y los fondos buitre. Después Cristina ordenó cancelar el contrato y finalmente no hubo acuerdo, pero se llegó prácticamente incluso a un papel que dicen está inicializado por el propio Carlos Zanini. Dicen que lo tiene guardado de colección Carlos Fábrega, que era en su momento creo que presidente del Banco Central. Pero bueno, la historia obviamente parece ser distinta hoy, hay $3 de diferencia, sería muchísimo mayor el costo, incluso en términos políticos, porque la clave obviamente es, bueno, insisto, evitar una aceleración inflacionaria. Hay todo un debate allí en la cátedra entre los economistas afines al gobierno, críticos al gobierno, los, digamos, más profundos en la crítica, que como siempre es la dupla Giacomini-Milei, que dicen que aquí hay realmente un peligro de una aceleración inflacionaria muy complicada. Otros suponen que con el arreglo de la deuda se puede ir tirando, pero lo que está claro que va a ser Martín Guzmán, en definitiva, el responsable de administrar esta situación, porque está doblemente confirmado, salvo que se trabe la negociación de la deuda, que realmente a esta altura del partido parece difícil de creer. Vamos a tener mucha información hoy, está Cecilia Bufflet con todo lo que está pasando en, obviamente, el mundo económico, y lo tenemos a Beto Valdés a pleno, así que nos tomamos una copa, un segundo, y ya nos metemos en el programa.